Los fondos de Putin para financiar la guerra podrían reducirse con las nuevas sanciones, pero hay un problema. Y es que las recaudaciones fiscales han aumentado. Eso se debe a la escalada de los precios del gas y del petróleo, aunque en la cuestión del petróleo hay diferencias. El petróleo ruso es ahora un tema candente en términos políticos. La demanda de petróleo de otras regiones está subiendo rápidamente. A la gente le preocupa la dependencia del petróleo ruso. Son muchos los países que quieren prescindir del petróleo ruso. Alemania prevé dejar de importarlo a finales de año. La Unión Europea está trabajando en ello y Estados Unidos también. ¿Qué significaría para Moscú si las democracias occidentales dejan de importar su oro negro? ¿No pueden vender ese crudo a China? Toda la infraestructura energética rusa se construyó hace 5 décadas para sus principales mercados europeos durante la era soviética. Por eso, casi toda la red y sus oleoductos convergen en Occidente. Transportar el crudo por barco también es muy engorroso. Las navieras y las aseguradoras no quieren tener vínculos con Putin. Los grandes buques petroleros no pueden atravesar el canal de Suez, lo que hace que el trayecto sea más largo y costoso, aunque los petroleros pueden servir para eludir las sanciones. Frecuentemente se ven petroleros que salen de Rusia y figuran en las estadísticas como exportación de petróleo ruso. Pero lo que ocurre a menudo es que estos buques se quedan navegando a la espera de alguna compra o trasladan el crudo a otro barco. La venta de petróleo de un barco a otro en aguas internacionales es una artimaña para ocultar el país de origen del petróleo y eludir así las sanciones. Y bueno, controlar lo que ocurre en la inmensidad del mar es difícil, pero Europa busca dificultar tanto como puede el comercio del crudo ruso por barco. De esto hablamos con nuestro compañero allá en la Bolsa de Frankfurt, José David. Muy buenas tardes. Europa busca la fórmula para erosionar la capacidad de Rusia de vender su petróleo y de generar ingresos. ¿Qué sabemos de esos planes? Hola, ¿qué tal? Pues los planes en los que trabaja la Comisión Europea es en dificultar que las aseguradoras de estos cargueros de petróleo ruso puedan hacer negocios con Moscú. El riesgo de salir al mar y llevar el petróleo ruso es muy alto sin un seguro para estos cargueros. Por ejemplo, en el caso de que haya un daño para el barco, barcos que pueden costar millones de dólares, y sobre todo el peor escenario es que, por ejemplo, ocurriese un accidente del carguero con consecuencias medioambientales. Así que el objetivo de Bruselas es disuadir a estas compañías cargueras de que hagan negocios con Moscú, aprovechando además la ventaja de que las principales aseguradoras en este campo de negocio están sobre todo en los países europeos y también en Inglaterra. Así que hay que decir que no sería el fin, eso sí, para Rusia, porque Moscú podría recurrir a compañías aseguradoras en otras partes del mundo, por ejemplo en Asia, o incluso a los barcos de los propios países clientes, como podría ser China. Pero los expertos pronostican que en ese caso Rusia no podría exportar todo el crudo que en realidad podría o le gustaría exportar. José, pero la cuestión es que la Unión Europea no llega al corazón del asunto, que sería directamente un embargo. Sin embargo, sigue trabajando en ello. ¿Cómo podría convencer Bruselas a los díscolos de que se sumen al veto al crudo ruso? Pues Bruselas hasta ahora ha dado tiempo, sobre todo a la República Checa, a Eslovaquia y sobre todo en el caso de Hungría, que como adelantabais es uno de los países que más se opone a un embargo del crudo ruso. Pero ahora hemos sabido que también Bruselas estaría trabajando en un plan para dar dinero a estos países a cambio de que se sumen al embargo al petróleo, al crudo ruso, en forma de inversiones, por ejemplo, para tuberías, para importar crudo o incluso para la mejora de las refinerías, muchas de ellas en el este de Europa, en estos países, y que están diseñadas para procesar sobre todo el crudo que llega desde Rusia. Para los países europeos, para Bruselas, poder conseguir una unidad para aprobar este embargo al crudo ruso es muy
muy importante, no quieren mostrarse al mundo, por supuesto, con diversiones ante Rusia, y en ello estarían trabajando. En el caso de que lo consigan, ese embargo al crudo ruso, la mayoría de los países europeos podría empezar a activarse y duraría unos 6 meses. Sería efectivo, nos importaría más crudo ruso a partir de finales de este mismo año. Muchísimas gracias, José, por ampliarnos estas informaciones.